La jornada de hoy pues no es más que aprovechar un poco esta ayuda que salió por parte del IGAP de Digitalización Industria 4.0 e intentar ver los aspectos más claves o la letra pequeña de esta ayuda para ver si realmente nos compensa o no pues presentarnos. Esta ayuda de digitalización pues no es más que una ayuda dirigida tanto a micro como a pymes con el objetivo de poner en marcha proyectos de digitalización, pero proyectos de digitalización destinados a implantar soluciones para dar soporte digital a procesos tanto internos como a procesos de interconexión entre procesos de diferentes empresas. ¿Vale? Es decir, no se trata de un proyecto de I+D, no se trata de hacer un diseño, un estudio, un desarrollo para implementar algo, no, ni son ayudas para hacer la página web. Es decir, son ayudas para implementar soluciones que ya sean comercializables, es decir, que ya tengan un bagaje en el mercado y que estén pues testeadas. Es decir, soluciones de un proveedor, no se trata de ponerse a desarrollar nuevas soluciones. Esa no es la idea de digitalización, ¿vale? Siempre verlo como que se van a adquirir más que, es decir, lo que se trata la ayuda es de la compra de una solución que ya existe, por resumirlo un poco, ¿no? Y siempre enfocado a digitalizar procesos internos o a digitalizar procesos de interconexión con otras empresas, pues con un proveedor o con un cliente, etcétera, etcétera. Se trata de una ayuda que exige un presupuesto mínimo de unos 12.000 euros. Lo que no exige es un presupuesto máximo, ¿no? Y dentro del plazo de ejecución, pues hay como dos plazos. Es decir, podemos tener un proyecto que finalice a noviembre del 21, es decir, un proyecto de más o menos 6 meses, o podemos optar a un proyecto de digitalización de más o menos 18 meses, es decir, que finalice en noviembre del 2022. ¿Vale? Y eso en función pues, del alcance que tenga nuestro proyecto de digitalización. Ten en cuenta que la duración pues, va a implicar también cuándo justificamos. Pues en el primero de los casos, si se trata de un proyecto de 18 meses que termina el 15 de noviembre del 22, pues tenemos que justificar toda esa fecha, independientemente que los gastos los hagamos en el 21 o en el 22. Mientras que si el proyecto termina el 15 de noviembre del 21, pues esa fecha hay que justificar todo. ¿Qué diferencia hay entre esos dos plazos de ejecución? Pues el primero, el largo, por decirlo así, es el más interesante. ¿Por qué? Porque el corto, entre el que termina el 15 de noviembre del 21, entre que se presenta la solicitud y GAPE la resuelve, pues seguramente hasta septiembre, octubre, pues no tengamos una resolución de concesión. Entonces, todos sabemos que hasta que no tengamos la resolución de concesión, seguramente no empecemos a ejecutar los trabajos. Por tanto, en ese caso tendríamos prácticamente mes y medio para ejecutar todo el proyecto de digitalización. Bien, esta ayuda es en forma de subvención a fondo perdido, donde el IGAPE pues, aporta el 50% del gasto del presupuesto, ¿no? Salvo en el caso de automoción, del sector textil, del sector auxiliar del naval, que haya tenido una caída de ingresos superior al 25% en 2020 frente a 2019, en ese caso el porcentaje para esos sectores, con esa caída de ventas, pues alcanzaría el 70%. Otro punto crítico es cuando vamos a recibir los cobros, es decir, cuándo nos va a pagar el IGAPE. Pues aquí también va a depender del periodo de ejecución que elijamos. Si es bianual, es decir, el que decíamos que tiene gastos en el 21 y en el 22, en ese caso, pues haciendo una estimación, repito, esto es una estimación, pues el 50% podríamos cobrarlo más o menos en octubre del 21, es decir, entendiendo que IGAPE ha resuelto la resolución por esas fechas, y ese sería el primer cobro, el anticipo, tras resolución de concesión. Y el otro 50% restante pues quedaría un poco retrasado, más o menos hacia mayo de 2023. ¿Por qué? Porque requiere que se presente la justificación y que IGAPE resuelva y valide esa justificación para hacer los pagos. Entonces, teniendo en cuenta que esa segunda justificación, esa justificación final será a mediados de noviembre del 22, pues vamos a ponernos un margen de unos 6 meses entre que IGAPE estudia todas las justificaciones presentadas,
pide requerimientos y valida finalmente la justificación. Mientras que si elegimos por la opción de una única anualidad, pues donde entrarían gastos desde junio, bueno, dependiendo de cuándo hagamos la solicitud, desde junio del 21 hasta el 15 de noviembre del 21, pues ahí el primer cobro más o menos será por las mismas fechas, es decir, más o menos en el mes de octubre, es decir, también tras la resolución de concesión. Y el segundo cobro, eso del otro 50% restante, pues también se estima más o menos para mayo del 22, teniendo en cuenta que justificamos en noviembre y dándole un plazo a IGAPE de más o menos unos 6 meses para estudiar esa justificación, solicitar requerimientos y validar finalmente que todo esté correctamente justificado. Esta convocatoria pues tiene un presupuesto, una dotación presupuestaria en torno a 6.600.000. Más o menos, viendo la media de concesiones de ayudas que se otorgaron en la última anualidad, en 2020, pues estimamos que más o menos pues habrá unos 400 beneficiarios. Es una convocatoria que está bastante bien por el número de beneficiarios. Ahora bien, siempre que pensamos en preparar una solicitud de ayuda, pues tenemos que ver pues los criterios de valoración, es decir, ¿por qué nos van a dar puntos? Pues como veis tenéis ahí como 4 apartados, ¿no? El primero sería la calidad técnica, que esto es un criterio, como solemos decir, subjetivo, dependiendo del evaluador. Y luego tenemos otros criterios que sí que son más objetivos, pues el grado de interoperabilidad. Pues vamos a ver, ¿se trata de un proyecto individual o se trata de un proyecto colectivo en el que van a solicitar varias empresas bajo un único paraguas? En ese caso, si es un proyecto individual, pues vamos a tener 4 puntos, mientras que es un proyecto colectivo donde participan varias pymes, pues vamos a tener 4 puntos por empresa participante, ¿vale? Por otro lado estaría, otro criterio de evaluación sería la intensidad en el nivel de interacción de procesos, es decir, ¿cuántos procesos vamos a digitalizar? Pues ahí nos van a dar un máximo 10 puntos. Luego estaría el número de posiciones de la cadena de valor que se conectan con esos nuevos procesos digitalizados, que nos darían 3 puntos, pues 3 puntos por cada entidad de la cadena de valor que estemos conectando. Pues si conectamos a un proveedor, o si conectamos a un cliente, o si conectamos a una empresa de la logística, etcétera, etcétera, pues tendríamos 3 puntos por cada una de esas posiciones. Luego tendríamos otro criterio de puntuación dependiendo del sector o ámbito de actividad, que aquí o lo tenemos o no lo tenemos, dependiendo pues del sector, ¿no? Si es del sector agroalimentario, automoción, energías renovables, madera, naval, marítima, bueno, esos que tenéis ahí todos, teníamos opción a 5 puntos extras, si la entidad es de ese sector. Y luego hay otro criterio que si el proyecto de digitalización está coordinado por un Digital Innovation Hub, tendríamos también otros 5 puntos a mayores. Como veis ahí, dentro de esos 100 puntos de máximo, nos exige una puntuación mínima, aunque como siempre decimos, no podemos conformarnos o pensar en ir a la puntuación mínima, siempre tenemos que ir un poco más arriba para poder tener opciones. Dependiendo del tipo de proyecto, que veremos más adelante, pues se nos va a exigir una puntuación mínima de 50 puntos en el caso de proyectos colaborativos o en el caso de los proyectos tipo B1, y en las otras tipologías de proyectos individuales se nos va a pedir un mínimo de 30 puntos. ¿Vale? Como veis aquí hay como varios criterios que son clave, ¿no? Que serían esos que teníamos ahí a la izquierda. Es decir, el número de procesos que el número de procesos de la empresa, que vamos a digitalizar, pues ahí podemos obtener hasta 10 puntos. El número de empresas de la cadena de valor que consigamos conectar, que ahí también nos vamos a conseguir otros 10 puntos. Si alcanzamos conectar a 4 empresas de los diferentes ámbitos de la cadena de valor. Y si el sector es uno de esos sectores prioritarios de la RIS3, pues también vamos a tener 5 puntos extra, ¿no? Entonces, como veis ahí, solo con esos 3 apartados ya prácticamente tenemos 25 puntos, que sería casi lo mínimo que se nos pide para
para tipología de proyectos tipo B2 y B3. Vale. Y evidentemente todo esto tenemos que combinarlo pues con la calidad del proyecto que presentemos, que como veis es un proyecto de digitalización, por tanto aquí sí que cuando pidáis oferta que el proveedor se moje y detalle bien todo lo que os va a implementar. Para optar a esta ayuda pues va a haber que montarse una memoria, ¿no? Para poder montar esa memoria, pues lo primero que tenemos que tener claro es la situación de partida, es decir, qué problema tenemos, cómo estamos desarrollando ahora esos procesos que queremos digitalizar. Una vez que tengamos claro y bien identificado y bien descrito cómo estamos realizando ahora esos procesos, otro punto clave es tener claro cuáles son los objetivos, es decir, por qué yo me quiero digitalizar, qué ahorros voy a conseguir o cuántos procesos voy a conseguir digitalizar, etcétera, etcétera. Una vez que ya tengo eso claro, pues el siguiente paso sería definir y presupuestar pues todas las actuaciones en el ámbito de digitalización que voy a implementar. Y finalmente, todo esto trasladarlo a la memoria, que hay un índice de memoria establecido por IGAPE y que más o menos se recogerían todos esos puntos que tenéis ahí en esos apartados de la derecha. Pues una presentación de la empresa, el objetivo del proyecto, indicando, como os decía, la situación actual y las mejoras esperadas, la justificación de la propuesta elegida, la descripción y cómo vamos a desarrollar ese proyecto de digitalización, pues con las diferentes actividades y un pequeño cronograma, cuál va a ser el gasto en función de los diferentes tipos de gastos que contempla la convocatoria, de dónde voy a obtener la financiación para esos gastos, es decir, vamos a partir que una financiación la voy a sacar de fondos propios de la empresa y la otra parte pues estaría cubierta por la ayuda del IGAPE. Y luego lo que se nos pide es que intentamos indicar dentro de los criterios de evaluación en qué apartados de la memoria estamos recogiendo o el evaluador puede ver que se están cumpliendo todos esos criterios. Pues si hablamos de grado de interoperabilidad, pues vamos a ver dónde hemos definido pues las mejoras esperadas, vamos a detallar ahí pues que se van a interconectar pues entidades de logística con entidades de almacenaje y con entidades de proveedoras o con clientes. O que veamos los diferentes procesos de la empresa que se van a digitalizar. Pues yo qué sé, vamos a digitalizar producción, vamos a digitalizar pues ventas, vamos a digitalizar pues logística, etcétera, etcétera. Las actuaciones que se pueden desarrollar pues serían esto que veíamos antes como B1, B2, B3, ¿no? Pues tenemos por un lado actuaciones que pueden ser proyectos colectivos. Perdón. Podemos presentar proyectos colectivos, como os decía, donde el solicitante integre o haga partícipe de la ayuda a diferentes empresas. Es decir, sería un proyecto, por decirlo así, donde habría varios socios. No lo presento yo solo, sino que lo presento yo, lo presenta la empresa B y la empresa C, aunque siempre se presenta bajo el paraguas, por decirlo así, una empresa líder. Y estos proyectos colectivos están destinados pues, a actuaciones que utilicen o implanten un determinado sistema en sus interacciones digitales. O que implante un sistema de digitalización de algún proceso o de gestión integral específicamente diseñado o desarrollado para su ámbito de actividad. ¿Vale? Y por otro lado teníamos los proyectos individuales, estos proyectos que presenta únicamente una empresa, lo que no significa que esa empresa indique que la digitalización que va a hacer va a ayudarle a interconectar a diferentes proveedores, a diferentes clientes, o a diferentes empresas de logística, etcétera, etcétera. Y aquí hay como tres actuaciones definidas, ¿no? La primera sería, pues, actuaciones que desarrollen una interfaz digital para las interacciones de negocio o implantación de soluciones de interacción que ya existan con sus clientes o proveedores. Otro tipo de actuación, pues serían actuaciones vinculadas a la implementación de sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, de tomas de decisiones autónomas, de interconexión de elementos físicos y virtuales, de tratamiento de datos, ciberseguridad. Es decir, como veis aquí, pues casi encajaría cualquier tipo de actuación vinculada a la implantación de tecnologías facilitadoras. Y la última actuación, que es
creo que la más conocida por todos, que será la implementación de sistemas de digitalización de procesos concretos o de gestión integral, pues un ERP, un CRM, etcétera, etcétera. Vale. Es decir, no hay que presentar un proyecto para englobar todas esas actuaciones. Nos podemos centrar en un proyecto únicamente, pues B3. Pues nos vamos a dedicar a implementar un ERP. Pues eso ya sería un proyecto de digitalización encuadrable dentro de esta ayuda. ¿Qué tipo de gastos puedo incluir? Pues tenemos prácticamente dos principales, que serían inversiones materiales o inmateriales, donde se excluye la adquisición de inmuebles, pues, evidentemente, gastos de mobiliario, medios de transporte, equipamiento de oficina, excepto elementos informáticos. Por otro lado, colaboraciones externas, pues el proveedor que me va a implantar el ERP o el proveedor que me va a implantar sensorización en planta para la toma de datos, etcétera, etcétera. Y luego hay otras tres actuaciones, pues no principales, que decimos nosotros, ¿no? Que sería la suscripción a un software como servicio estándar de mercado, los costes de coordinación de un organismo intermedio, es decir, en el caso de un proyecto colaborativo, si ese proyecto colaborativo lo está promoviendo una asociación empresarial, un centro tecnológico, etcétera, etcétera, pues también se podrían incluir esos costes de gestión o coordinación. Perdón. Y si tenemos proyectos del tipo A, es decir, de los colaborativos o del tipo B1 y B2, con un presupuesto superior a 50.000 euros y que estos proyectos sean coordinados por un Digital Innovation Hub, se nos podrían financiar hasta 5.000 euros por los costes de esa coordinación, ¿no? Esa gestión que nos hace el Hub, en ese caso, pues también serían financiables. Bien. En caso de que estemos interesados en presentar este tipo de ayudas, pues tenemos que tener en cuenta como una serie de pasos y de documentación que tenemos que recopilar. Por un lado, tenemos que estar dados de alta en la oficina virtual del IGAPE. Por otro lado, si en caso de que el proyecto tenga un presupuesto superior a 15.000 euros, debemos solicitar ofertas a 3 proveedores diferentes, es decir, no solo al que nos va a implantar, sino a otros 2 más. En el caso de que seamos de esos sectores textil, automoción, industria naval y que hemos bajado la producción en más de un 25% frente al 2019, pues tenemos que presentar las cuentas, tanto del 19 como el 20, depositadas en el registro mercantil para que el IGAPE pueda comprobar que realmente sí que ha habido esa caída de producción. Y en caso de entidades no inscritas en el registro mercantil, pues deben presentar además las escrituras y algún documento o algún documento jurídicamente válido, los estatutos y todas las modificaciones posteriores de estos dos documentos, ¿no? Y en el caso de que presentemos un proyecto colaborativo, pues además debemos presentar pues un documento de constitución de la agrupación, es decir, un acuerdo de consorcio, por decirlo así. Vale. Bueno, el proceso de solicitud, pues como os decía antes, se hace a través de la página web del IGAP, de la oficina virtual, que simplemente lo que vais a necesitar es primero estar dado de alta y luego cumplimentar un formulario con los datos principalmente de empresa, de los sectores en el que estáis, de el nivel de empleo, facturación y el balance, y una serie de datos a mayores, ¿no? El formulario pues no tiene mucha dificultad en cubrir. Y además, acordaros que además de la documentación que comentamos en el punto anterior, hay que presentar pues esa memoria con todos esos apartados, ¿no? Donde se vea realmente y se justifique la necesidad de ese proyecto de digitalización. Otra cosa que solemos dejar nosotros también como letra pequeña es que tener en cuenta que también la convocatoria contempla pues criterios que se consideran de incumplimiento. Es decir, no tenemos que pensar que con la resolución de concesión ya está todo arreglado. Tenemos que pensar que también la convocatoria exige a la empresa pues una serie de actuaciones, ¿no? Es decir, se considera incumplimiento total, por lo que tendríamos que devolver toda la ayuda, pues no alcanzar un porcentaje de ejecución del 40%. Que no exista interconectividad entre empresas cuando hemos dicho o nos han valorado que sí que había interconectividad entre empresas.
Pues que no se obtenga la subvención, que se obtenga la subvención, pero que realmente no se cumpla todas las condiciones requeridas. Que no se esté al corriente en las obligaciones con agencia estatal, con Hacienda, con Seguridad Social y con la Facenda Autonómica, ¿no? Que no llevemos un sistema de contabilidad separada para las actuaciones vinculadas al proyecto. Que no se comunique a la obtención de las ayudas para los mismos gastos, etcétera, etcétera. Como veis, el IGAPE aquí sí que es muy tajante y normalmente estas incompatibilidades o estos incumplimientos que muchas otras administraciones suelen meter como incumplimiento parcial, pues IGAPE directamente las mete como incumplimiento total, ¿no? Dejando únicamente como incumplimiento parcial, pues no justificar el 100% de la ayuda, lo que es normal. No mantener la publicidad de la financiación del proyecto, todo ese rollo de la publicidad FEDER, meter el logo en la web, poner una placa, sacar una foto al cartel para que se vea que estáis siendo financiados, tal. Eso implicaría una pérdida del 2% de la subvención. Y no mantener las inversiones durante un periodo establecido, pues eso también implicaría pues, el reintegro proporcional en función del periodo que no hemos mantenido, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto también tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, y en principio por mi parte, nada más, será simplemente daros así unas pequeñas pinceladas de en qué consiste esta ayuda de digitalización. Os dejo finalmente pues todos los documentos que vais a necesitar, pues la convocatoria, el contenido de la memoria y el anexo 1 de solicitud, que es la documentación que tenéis que cubrir, los datos que tenéis que cubrir en la página, en la oficina virtual del IGAPE. Y si queréis, pues iniciamos ahora algún turno de preguntas o de dudas.